A lo largo de esta serie, en el Catecismo de Heidelberg, hemos estado reflexionando en el Evangelio, en el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de que no somos reconciliados por Dios por algo que tú y yo seamos capaces de hacer. Y que tampoco lo que nos aleja del Señor tiene que ver con algo que tú y yo seamos capaces de hacer. El Evangelio significa que aquello que es capaz, únicamente capaz de reconciliarnos con Dios, de ponernos en una buena relación con Él, de sacar una sonrisa de Dios hacia nosotros, es la obra perfecta efectuada por su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años. Pero a pesar de esto, a muchas personas no les gusta esta idea, porque si nuestras obras, si lo que nosotros hacemos no sirve de nada, no tiene ningún mérito delante de Dios, entonces, ¿qué nos podría motivar a portarnos bien? Muchas personas dicen, no enseñes eso, porque entonces es una invitación para que las demás personas pequen, es una invitación para que las personas no busquen vivir una vida que agrada al Señor, porque si no hay nada que ellos puedan hacer o dejar de hacer que los ponga en una buena relación con Dios, entonces ¿por qué deberíamos portarnos bien? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Alguna vez han tenido esa objeción con respecto a esta enseñanza del Evangelio? Bueno, pues esta es una de las preguntas que también se hicieron los eruditos del catecismo. Entonces vean la pregunta 62. ¿Por qué no pueden nuestras buenas obras ser del todo o parte de nuestra justicia delante de Dios? Y vamos a ver primero la primera sección de la respuesta. Vean lo que dice. Porque la justicia que puede permanecer delante del tribunal de Dios tiene que ser completamente perfecta y totalmente de acuerdo a la ley divina. Es importante darnos cuenta que muchas personas piensan que con el simple hecho de tratar de llevar una vida de bien, han hecho todo lo necesario para entrar al cielo. Como dice el dicho, la verdadera religión es ¿qué? ¿Se han escuchado ese dicho? La verdadera religión es ¿qué? Ser buena persona. Muchos piensan que intentar ser una buena persona y no meterse en la vida de los demás y ser personas tolerantes, respetuosas y productivas es más que suficiente para que al final seamos aceptados por Dios. Por naturaleza todos estamos acostumbrados a poner nuestra confianza en las cosas buenas que hemos hecho. Y tenemos la esperanza de que al final de todos los tiempos, la balanza de las cosas buenas que hayamos hecho se inclina a nuestro favor en comparación de las cosas malas. Sin embargo, la respuesta del Catecismo de Heidelberg dice que la única justicia que puede hacer que seamos aceptados por Dios tiene que ser perfecta y estar totalmente de acuerdo con la ley de Dios. Esto significa que no basta con cumplir algunos mandamientos. Si fallamos en uno, entonces hemos incumplido con toda la ley de Dios y no podemos alcanzar la justicia de Dios. Pero me gustaría profundizar un poco en esta palabra justificación, porque la voy a estar utilizando demasiado a lo largo de este mensaje y tal vez para algunos puede ser una palabra muy nueva. Y si buscan el significado de la palabra justificación en la Real Academia de la Lengua Española, si ustedes googlean la palabra justificación, van a encontrar un significado más o menos así. La justificación es la prueba que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. Esta definición no es una definición teológica, es una definición tal cual de lo que significa la palabra justificación. Es la prueba que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. Me parece muy interesante esta definición. Si lo pensamos en el área jurídica, una persona que es justificado es una persona que prueba su inocencia cuando se le acusa de haber fallado una ley. ¿Están de acuerdo? Es una persona que ha sido justificada porque comprueba de que él no falló en cumplir la ley. En cuanto a Dios, Él también ha establecido su propia ley. Dios ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Y Él tiene el derecho de hacerlo porque Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros somos sus criaturas. Puedes o no estar de acuerdo con la ley de Dios. Puedes o no estar de acuerdo con la ley de Dios, pero eso no implica que al final de todo vas a ser juzgado con respecto a lo que la ley de Dios dice.
Buenos días a todos, sean bienvenidos a El Redentor. Qué bueno que podemos estar aquí reunidos. También damos la bienvenida a las personas que nos están viendo desde la transmisión en vivo. Qué bueno que podemos pasar este tiempo para reflexionar acerca del amor que el Señor nos tiene. ¿Y les parece si continuamos con la reflexión en la palabra del Señor, con esta serie en la que llevamos todo el año, ¿verdad? Esta serie que hemos titulado El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Estamos analizando cada una de las preguntas del Catecismo de Heidelberg y en él encontramos también cómo nos lleva al Evangelio. Para ello, abramos nuestras Biblias el día de hoy en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros bebíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y a lo largo de esta serie tuvimos un periodo donde pudimos reflexionar acerca del credo de los apóstoles. Si recuerdan, acabamos de terminar hace unos domingos de estudiar el credo de los apóstoles y ahora los eruditos del Catecismo de Heidelberg hacen preguntas que la mayoría de nosotros deberíamos de hacernos cuando se nos habla acerca de nuestra justificación, acerca de cómo somos reconciliados con Dios. Y este tema de cómo somos reconciliados con Dios, cómo somos justificados delante de Dios, ha sido un tema controversial a lo largo de la historia de la Iglesia. Esta es la razón principal por la cual existió la Reforma Protestante hace más de 500 años. Así que es importante que reflexionemos acerca de esto y estaremos profundizando de las preguntas 62 a las 64. El título de la reflexión de hoy es Fe y Obras. Vean lo que dice la pregunta 62 del Catecismo de Heidelberg. Pero ¿por qué no pueden nuestras buenas obras ser el todo o parte de nuestra justicia delante de Dios? La respuesta es, porque la justicia que puede permanecer delante del tribunal de Dios tiene que ser completamente perfecta y totalmente de acuerdo a la ley divina. En cambio, hasta nuestras mejores obras en esta vida son todas imperfectas y manchadas con el pecado. A lo largo de esta serie, en el Catecismo de Heidelberg, hemos estado reflexionando en el Evangelio, en el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de que no somos reconciliados por Dios por algo que tú y yo seamos capaces de hacer. Y que tampoco lo que nos aleja del Señor tiene que ver con algo que tú y yo seamos capaces de hacer. El Evangelio significa que aquello que es capaz, únicamente capaz de reconciliarnos con Dios, de ponernos en una buena relación con Él, de sacar una sonrisa de Dios hacia nosotros, es la obra perfecta efectuada por su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años. Pero a pesar de esto, a muchas personas no les gusta esta idea, porque si nuestras obras, si lo que nosotros hacemos no sirve de nada, no tiene ningún mérito delante de Dios, entonces, ¿qué nos podría motivar a portarnos bien? Muchas personas dicen, no enseñes eso, porque entonces es una invitación para que las demás personas pequen. Es una invitación para que las personas no busquen vivir una vida que agrada al Señor, porque si no hay nada que ellos puedan hacer o dejar de hacer que los ponga en una buena relación con Dios, entonces ¿por qué deberíamos portarnos bien? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Alguna vez han tenido esa objeción con respecto
a esta enseñanza del Evangelio? Bueno, pues esta es una de las preguntas que también se hicieron los eruditos del catecismo. Entonces vean la pregunta 62. ¿Por qué no pueden nuestras buenas obras ser el todo o parte nuestra justicia delante de Dios? Y vamos a ver primero la primera sección de la respuesta. Vean lo que dice. Porque la justicia que puede permanecer delante del tribunal de Dios tiene que ser completamente perfecta y totalmente de acuerdo a la ley divina. Es importante darnos cuenta que muchas personas piensan que con el simple hecho de tratar de llevar una vida de bien, han hecho todo lo necesario para entrar al cielo. Como dice el dicho, la verdadera religión es ¿qué? ¿Se han escuchado ese dicho? La verdadera religión es ¿qué? Ser buena persona. Muchos piensan que intentar ser una buena persona y no meterse en la vida de los demás y ser personas tolerantes, respetuosas y productivas es más que suficiente para que al final seamos aceptados por Dios. Por naturaleza todos estamos acostumbrados a poner nuestra confianza en las cosas buenas que hemos hecho. Y tenemos la esperanza de que al final de todos los tiempos, la balanza de las cosas buenas que hayamos hecho se inclina a nuestro favor en comparación de las cosas malas. Sin embargo, la respuesta del Catecismo de Heidelberg dice que la única justicia que puede hacer que seamos aceptados por Dios tiene que ser perfecta y estar totalmente de acuerdo con la ley de Dios. Esto significa que no basta con cumplir algunos mandamientos. Si fallamos en uno, entonces hemos incumplido con toda la ley de Dios y no podemos alcanzar la justicia de Dios. Pero me gustaría profundizar un poco en esta palabra justificación, porque la voy a estar utilizando demasiado a lo largo de este mensaje y tal vez para algunos puede ser una palabra muy, muy nueva. Y si buscan el significado de la palabra justificación en la Real Academia de la Lengua Española, si ustedes googlean la palabra justificación, van a encontrar un significado más o menos así. La justificación es la prueba que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. Esta definición no es una definición teológica, es una definición tal cual de lo que significa la palabra justificación. Es la prueba que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. Me parece muy interesante esta definición. Si lo pensamos en el área jurídica, una persona que es justificado es una persona que prueba su inocencia cuando se le acusa de haber fallado una ley. ¿Están de acuerdo? Es una persona que ha sido justificada porque comprueba de que él no falló en cumplir la ley. En cuanto a Dios, Él también ha establecido su propia ley. Dios ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Y Él tiene el derecho de hacerlo porque Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros somos sus criaturas. Puedes o no estar de acuerdo con la ley de Dios. Puedes o no estar de acuerdo con la ley de Dios, pero eso no implica que al final de todo vas a ser juzgado con respecto a lo que la ley de Dios dice. Entonces, la justicia de Dios exige un cumplimiento perfecto y total de la ley. Una persona solamente podría ser hallada justa si es capaz de vivir una vida perfecta en la cual no se le pueda reprochar nada. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir una vida perfecta a la cual no se le pueda reprochar nada? Esto significa que no podemos poner nuestra confianza en nuestras obras, ¿están de acuerdo? Ya que en el utópico caso de que lográramos cumplir muchas obras buenas, muchas obras puras y perfectas, un solo defecto basta para echar a perder todo y seamos hallados culpables delante del juicio de Dios. Vean cómo lo dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falta en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrado toda. ¿Qué piensan de esto? ¿Les parece bastante exagerado? ¿Realmente somos conscientes de nuestra incapacidad delante de Dios? Creo que tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Les parece esto exagerado? ¿Les parece esto demasiado raro? ¿Les parece injusto? Pensar en esto es fundamental para entender las buenas noticias del Evangelio, porque
las verdades del Evangelio en realidad serán buenas noticias hasta que seamos capaces de comprender cuáles son las malas noticias, cuál es la realidad de nuestra condición. Es por eso que decidí comenzar el mensaje de hoy leyendo la carta a los Efesios, capítulo 2, porque me parece que este texto nos sitúa en la realidad de nuestra condición. Vean lo que dice el versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban, ¿qué dice ahí? Muertos en sus transgresiones y pecados. Fíjense cómo este texto no dice que estamos un poco mal, no dice que estamos un poco enfermos, dice que estamos muertos, que estamos en un estado de muerte espiritual delante de Dios, y este es un estado natural de los seres humanos. Nunca he conocido a nadie que piense que es perfecto y que hace todas las cosas bien, pero cada vez es más difícil encontrar a alguien que en verdad sea consciente de su incapacidad delante de Dios y se llega a preguntar en algún momento si Dios está airado o enojado con él por alguna razón. Normalmente pensamos, no soy perfecto, pero pues ahí la voy llevando una vida de bien, no le hago daño a nadie, soy una persona productiva. ¿Por qué Dios podría estar enojado conmigo? ¿Por qué Dios podría estar enfadado conmigo? No, normalmente las personas no se preguntan eso. Es por eso que algunas personas no entienden su necesidad del Evangelio. Lo vuelvo a decir, el Evangelio no serán buenas noticias hasta que primero comprendamos las malas noticias. No se puede encontrar a alguien cuando no sabe que está perdido, ¿están de acuerdo? Si alguien no sabe que está perdido, no sabe que necesita un Salvador, no sabe que necesita ser reconciliado con Dios. Pero vean cómo Pablo continúa diciendo en el versículo 2, en los cuales, refiriéndose a nuestros pecados, andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pablo está explicando que en este estado natural de la humanidad, en este estado natural de muerte espiritual, todas las personas están en rebelión activa en contra de Dios. Por lo tanto, somos objetos de su ira. Pueden ver en la humanidad, este siglo, que estamos en rebelión en contra de Dios. ¿Sí lo pueden ver o no lo pueden ver? Por ejemplo, Dios ha dicho que el matrimonio sea solamente entre un hombre y una mujer. ¿Qué dice la humanidad? No, eso es retrógrada, eso es arcaico, es anticuado. Tienes que evolucionar tu mente, tienes que ser más tolerante. ¿Se dan cuenta? Hay una rebelión natural de la humanidad en contra de lo que Dios ha dicho. Podamos buscar la rebelión de la humanidad en cosas generales como esas, pero también la podemos ver en la persona que vemos delante de nuestro espejo. ¿Cómo les va cuando Dios no hace lo que ustedes quieren? ¿Cómo les va cuando Dios no cumple un deseo que ustedes anhelan? ¿Se enojan delante de Dios? ¿Le han hecho un berrinche a Dios? Ahí está. Naturalmente no nos gusta Dios y estamos en contra de lo que Él ha dicho. Esa es nuestra verdadera condición. Ahora, por si esto fuera poco, vean la segunda parte de la respuesta del Catecismo de Heidelberg. Porque la justicia que puede permanecer delante del tribunal de Dios tiene que ser completamente perfecta y totalmente de acuerdo con la ley divina. No podemos cumplir con la ley divina, ¿están de acuerdo? Podemos cumplir con algunas cosas que dice la ley divina, pero si fallamos en una, entonces ya fallamos toda. Y cuando Jesús hizo el resumen de la ley, dijo, la ley se resume en 2 puntos, a ver, cúmplanos por favor, eso es todo lo que tienen que hacer. Número 1, tienen que amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Ya están listos para amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y todas sus fuerzas? ¿Quién de aquí ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? ¿Para qué hacen las cosas? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Lo hacen por Dios realmente? ¿Lo hacen reflexionando en su gracia? Ok, eso está muy difícil. Entonces, vamos al punto número 2. Amen a su prójimo como ustedes mismos.
¿Pueden amar a su prójimo como ustedes mismos? ¿Se dan cuenta de nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios? Y por lo tanto somos condenados. Pero a pesar de eso, que ya es algo grave, es algo difícil de aceptar de nuestra condición, vean lo que dicen los eruditos del catecismo. En cambio, hasta nuestras mejores obras en esta vida son todas imperfectas y manchadas con el pecado. Entonces, además de que no podemos cumplir a la perfección con la ley de Dios, las cosas buenas que llegamos a hacer, las cosas buenas que nosotros pensamos que hacemos, incluso estas, están manchadas de pecado. A muchas personas todo esto les puede estar pareciendo bastante exagerado, incluso pueden estarse enojando con todo esto que estoy diciendo, porque ¿qué pasa con todas esas personas que sin conocer a Cristo entregan su vida, entregan su tiempo en servicio de los más necesitados? ¿Alguna vez han conocido personas que conocen y saben ustedes que no son cristianas y piensan, esa persona es mejor que yo? O familias enteras y dicen, esa familia es mejor que mi familia, nosotros nos las pasamos peleando en la casa y ellos se ven que se aman, se ven que la van llevando bien. ¿A poco esas personas no van a ser salvadas? Se portan muy bien, son buenos vecinos, ayudan a los demás, van y dan a los pobres. ¿No van a ser justificadas? ¿No van a ser perdonadas? La respuesta corta es que no. La razón es porque una obra solamente es considerada como buena delante de Dios cuando ésta tiene la intención de glorificar su gracia. Fíjense lo que estoy diciendo. Una buena obra es aquella que únicamente tiene la intención de glorificar su gracia. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Esa es la pregunta que probablemente tengamos que hacernos. Fíjense lo que dice: las buenas obras son aquellas que se hacen al considerar la gracia que se nos ha ofrecido al ser perdonados por Cristo. Y en respuesta a ese perdón, deseamos servir a los demás para comunicar a través de nuestras vidas el gran amor que se nos ha ofrecido. Con este resumen, con esto que están escuchando, ¿quiénes son las únicas personas capaces entonces de hacer buenas obras? Aquellas personas que son capaces de poner su confianza en la obra de Cristo. Cuando hayan su deleite, cuando hayan su consuelo en esta vida, en la obra perfecta de Cristo, entonces intentarán poner su vida en servicio a Dios por el amor que le ha ofrecido en Cristo, e intentarán poner su vida en servicio a los demás. ¿Con el fin de qué? Con el fin de mostrar su gracia. Estas son las buenas obras, las únicas que hacemos para exaltar, hacer notar a las demás personas la gloriosa gracia de Dios que nos ha salvado en la persona de Cristo. Si lo piensan bien, cualquier otra obra que realicemos sin pensar en la gracia de Dios es una obra que demuestra nuestra rebelión en su contra. ¿Están de acuerdo? Fíjense lo que estoy diciendo. Cualquier otra obra que hagamos sin pensar en la gracia de Dios refleja nuestra rebelión en su contra. Si la gracia de Cristo no es lo que nos impulsa a obrar bien, entonces hasta nuestras mejores obras todas son imperfectas y manchadas con pecado, ya que las razones que nos impulsan a ellas están relacionadas a nuestra búsqueda de quitarnos de encima el señorío de Dios y llegar a ser el Dios de nuestras propias vidas, llegar a ser el Señor de nuestras propias vidas. Así que todas estas buenas obras que llegamos a hacer no tienen la intención de glorificar al Señor, están impulsadas por la búsqueda de la aprobación humana. ¿Están de acuerdo? Que las demás personas tengan un pensamiento adecuado acerca de nosotros. El éxito profesional nos puede impulsar también a hacer buenas obras. El poder, la influencia hacia las demás personas, buscar intereses familiares o ser aceptados en un grupo en concreto. Todas estas cosas pueden ser las razones por las cuales en verdad estamos haciendo buenas obras. Y realmente son un intento de salvarnos a nosotros mismos, en lugar de poner nuestra confianza en Cristo. Tal vez está siendo una buena persona no tanto por un sentimiento de honradez o justicia, sino por ambición o por amor propio o por cualquier otra consideración lejana a dar la gloria a la gracia de Dios que nos ha ofrecido en Cristo.
Y por tanto somos merecedores de la justa ira de Dios. ¿Están de acuerdo? Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos. ¿Eres un creyente y te interesan las mismas cosas que los no cristianos? ¿Buscas las cosas que los no cristianos? ¿Hay una diferencia de cuando no eras cristiano, ahora que eres cristiano, te siguen interesando, sigues buscando las mismas cosas? Tal vez seguimos viviendo como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. La verdad de nuestra condición sin Cristo es horrible, pues todo lo que pensamos, meditamos, emprendemos o realizamos está maldito. Y no solamente carece de valor para justificarnos, sino que merece la justa condenación de Dios. Pero tengo que confesar que al pensar en este sermón, tenía en mente a los no creyentes para buscar formas de cómo ellos buscan justificarse con sus obras delante de Dios. Pero la realidad es que esto también pasa en la iglesia. Esto también nos pasa a nosotros constantemente. La mayoría de las personas pensamos que el pecado es únicamente fallar en cumplir las normas que Dios ha establecido. A veces pensamos eso, ¿no? Vemos a las personas en la calle y decimos, no, esa persona jamás va a llegar a ser un cristiano, ve cómo se comporta. Pensamos que esto es el único pecado que puede haber. Sin embargo, de acuerdo con lo que hemos estado diciendo, el obedecer cuidadosamente la ley de Dios puede convertirse en un pecado al utilizar nuestra obediencia como nuestra estrategia para rebelarnos en su contra. ¡Wow! No podemos cumplir la ley, aunque lo intentemos, y si lo intentamos, también está mal. ¿Eso es lo que estoy diciendo? Puede ser que nuestra motivación para intentar obedecer al Señor y llevar una vida moral delante de las demás personas es un intento de autosalvarnos y quitarnos de encima el Señor y de Dios. Si yo me porto bien, Señor, tú no tienes nada que condenarme, tú no tienes nada que juzgarme. Es más, si yo me porto bien, tú me tienes que dar a mí. Y si no me das, te hago berrinche. Fíjense lo que estoy diciendo. Puedes evitar a Jesús como tu Salvador al intentar cumplir con las leyes morales. Hacer esto puede llevarte a creer que ahora tienes derechos delante de Dios y que está en deuda contigo y por lo tanto tiene que contestar tus oraciones, darte una buena vida y una entrada al cielo cuando te mueras. Si piensas así, no necesitas un Salvador que te perdone por pura gracia, porque tú mismo has llegado a ser tu propio Salvador. Vean lo que dice el pastor Tim Keller. Si crees que Dios debe bendecirte o ayudarte porque has trabajado tanto para obedecerle y ser una buena persona, entonces Jesús puede ser tu ayuda, tu ejemplo e incluso tu inspiración, pero no es tu Salvador. Entonces tenemos que pensar constantemente por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, porque es probable que solo estemos buscando controlar a Dios a través de la obediencia y lo usamos para que nos dé todo lo que queremos en esta vida. ¿Están de acuerdo? Puede que no estemos buscando a Dios por quién es Él, sino por lo que podemos obtener de Él. ¿Alguna vez te has sentido desilusionado por Dios? ¿Alguna vez se han enojado con Él porque piensan que es injusto? ¿Alguna vez han dicho eso? Señor, yo me levanto todas las mañanas a leer la Biblia, yo voy todos los domingos a la iglesia y veo que al no cristiano le va mejor que a mí. Es más, me acaban de detectar una enfermedad y el no cristiano lo veo bien feliz. ¿Alguna vez han pensado eso, que Dios es injusto por la forma en la que les ha tratado? Debemos cuestionarnos realmente si queremos a Dios como nuestro Salvador o si solo queremos utilizarlo para que nos bendiga. Con todo esto vemos que hay dos formas en las que estamos en rebelión en contra de Dios. Una, rompiendo las leyes morales. Sí, las personas que están en rebelión en contra de Dios, que no buscan, que no se dan cuenta de su necesidad de salvación en Cristo, están en rebelión en contra de Dios. Y también estableciendo tu propio camino lejos de Dios
e intentar salvarte por tus propias obras, intentando ser muy bueno. Es solo al contemplar las malas noticias de nuestra verdadera condición delante de Dios que la luz del Evangelio brillará, que la luz de la gracia de Dios brillará, solamente si somos conscientes de nuestra verdadera condición. Tal vez esto les puede parecer muy exagerado, pero es la realidad de nuestra condición. Pero vean cómo Pablo inicia el versículo 4 de Efesios. Pero Dios. Estas palabras lo cambian todo. Algunas veces nos molestan los peros, pero nunca ha habido un pero tan glorioso como este. A pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra rebelión en contra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Qué maravillosas palabras. A veces cuando reflexionamos en la gracia, o a veces podemos definir la palabra gracia como un favor inmerecido, pero ya les he dicho que para mí la palabra gracia tiene un significado mucho más profundo, tiene un significado mucho más grande. Es recibir algo cuando mereceríamos absolutamente lo contrario. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por gracia Dios nos da vida en Cristo. Merecemos la ira de Dios. Por gracia Dios nos hace sus hijos. Merecemos el infierno. Por gracia Dios nos da la bendición de que algún día vamos a estar sentados a su mesa, comiendo delante de Él como sus hijos. ¿Se dan cuenta lo que significa la palabra gracia? Por gracia ustedes han sido salvados, no por algo que ustedes puedan hacer, no por algo que esté en su control, sino por gracia, por amor de Dios. Y esto es lo que los eruditos del catecismo de Heidelberg les recuerdan a aquellos que siguen pensando en que sus obras merecen alguna recompensa. Vean lo que dice la pregunta 63. Entonces, ¿no merecen nada nuestras buenas obras, aunque es la voluntad de Dios recompensarlas en esta vida y en la venidera? La respuesta es: la recompensa no se da por mérito, sino por gracia. No merecen nada nuestras buenas obras porque estamos incapacitados de hacer algo bueno y no tenemos nada que contribuir hacia Dios más que pecado. ¿Se dan cuenta? Lo único que podemos seguir contribuyendo delante de Dios es más pecado y más pecado. Entonces, lo que los eruditos del catecismo de Heidelberg nos están diciendo es que la recompensa de hallar consuelo en esta vida en Cristo y la vida eterna a su lado no es algo que recibamos por mérito, es por pura gracia. La palabra gracia tiene implicaciones mucho más profundas cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de ella para ser justificados delante de Dios. Por eso comencé dándole las malas noticias, la realidad de nuestra condición, para que ahora que hablemos de la gracia podamos dimensionar lo que significa realmente esta palabra. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Que Dios mismo, al conocer nuestra incapacidad, al conocer nuestra horrible condición de muerte espiritual, Él dejó su gloria y vino a esta vida. Nació en la forma de un bebé para vivir la vida que tú y yo somos incapaces de vivir, para hacer las obras buenas que tú y yo somos incapaces de realizar. Y aunque Él vivió una vida para glorificar la gracia de Dios, aunque vivió una vida perfecta delante del Padre, Él fue tratado como el más grande pecador, cargando tu pecado y el mío en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Él resucitó, venciendo así el poder de la muerte y el pecado sobre nosotros. Subió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para poder justificarnos delante de Dios, para ser ese juez que nos justifica, que nos hace inocentes delante de Dios. No somos inocentes delante de Dios, pero Cristo está sentado a la diestra del Padre para hacernos inocentes delante de Dios. Vean cómo continúa diciendo Efesios 2, versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Seguimos hablando, seguimos dimensionando lo que significa la palabra gracia.
lo que significa que seamos salvados por gracia. Y lo que dice Pablo es maravilloso. La resurrección de entre los muertos y su entronización a la diestra de Dios son eventos históricos de la vida de Cristo. Pero aquí Pablo también los aplica a los creyentes. Esto quiere decir que hay una unión entre Cristo y quienes son capaces de poner su confianza en Él. No por lo que tú puedas hacer, sino simplemente poniendo tu confianza en que la obra de Cristo es lo único que puede reconciliarte delante de Dios, es lo único que te puede poner en una buena relación con Dios. De modo que lo que puede decirse del Redentor, puede decirse también de los redimidos. Esto quiere decir que lo que ocurrió una vez con Jesús, ocurrirá también con nosotros. Resucitaremos en gloria cuando Él regrese. Pero ahora nuestra mente y corazón están siendo renovados. Aunque todavía no estamos completamente renovados, sí, nuestro corazón ahora es abierto a las verdades del Evangelio y podemos reconocer todo esto que para algunas personas puede ser una locura. Nuestra mente y nuestro corazón están siendo renovados. Y también se nos ha dado una nueva identidad como hijos de Dios, ¿están de acuerdo? Somos libres de vivir controlados por el pecado que hay en nosotros. Tienen que saberlo. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, tú tienes la decisión de decidir no pecar. Si tú sigues pecando es porque tomas la decisión de hacerlo. Tenemos que aceptar eso. Gracias a su sacrificio, Cristo está sentado a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros para que algún día también nosotros podamos sentarnos a la mesa de Dios completamente justificados. Todas estas realidades son parte de lo que significa para un creyente ser unido a Cristo en su resurrección. Ahora vean lo que dice el versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que entender que la base del amor que Dios nos tiene no tiene nada que ver con nuestro desempeño. Tampoco tiene que ver con que en el pasado, cuando Dios creó todas las cosas, dijo: Suriel se va a portar muy bien, va a plantar una iglesia en Azcapotzalco, entonces vamos a salvarlo. No. Dios desde antes de la fundación del mundo nos amó a Suriel y lo capacitó y lo está capacitando para que él pueda plantar una iglesia en Azcapotzalco. Y así pasa con cada uno de nosotros, para que tú puedas servir al Señor en tu trabajo, para que tú puedas servir al Señor con tus estudios, para que hagas lo que hagas, puedas ahora dar la gloria a la gracia de Dios. El objetivo de Dios al salvarnos es mostrar su gracia y bondad, alabar su gloriosa gracia. Pero ahora, si lo piensan bien, nuestra justificación sí está basada en obras, pero no las nuestras. Si somos salvados por obras, pero no nuestras obras. Cristo tuvo que vivir una vida perfecta, ¿están de acuerdo? ¿Por qué no Cristo simplemente bajó a ser crucificado y a morir si simplemente lo que necesitábamos era que Cristo muriera por nuestros pecados? No. Necesitamos que Él viviera la vida que nosotros somos incapaces de vivir. Por eso nació como tú y yo, en la forma de un bebé. Y Él vivió la vida perfecta para que sus obras sean capaces de justificarnos a nosotros. Ahora continuamos leyendo el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un ¿qué? Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces quedan excluidas nuestras propias obras como medio de salvación. ¿Están de acuerdo? Somos salvados únicamente por la fe. Pero no en la fe, no fe en cualquier cosa. No soy una persona que tiene mucha fe. No. Somos salvados únicamente en poner nuestra fe en la obra de Cristo. ¿Pero qué creen? Esto no es algo que nosotros podamos producir. No es algo que surja naturalmente de nosotros, tener fe en la obra de Cristo. Es Dios mismo el que pone esa fe en nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si tú pudiste entender todo lo que dije en la primera sección de este sermón, es porque el Espíritu Santo está haciendo algo en tu corazón, que te hace darte cuenta de tu condición de pecado y tu necesidad de salvación. Y entonces Él te da el regalo de la fe para que seas capaz de poner tu esperanza, tu confianza y tu seguridad en la obra de Cristo. Y esto está increíble.
Es increíble decir que la salvación es únicamente del Señor. ¿Se imaginan lo horrible que sería que nuestra salvación dependiera de nuestras obras? Que tengamos que estar viendo si actuamos bien o estamos mal. ¿Realmente confían en ustedes mismos? ¿No hay veces en las que dicen, volví a fallar en esto? ¿En verdad volví a fallar en esto? ¿En verdad volví a hacer esto? No podemos confiar en nosotros mismos. Si nuestra salvación estuviera en nuestro desempeño, en lo que nosotros somos capaces de hacer, esas no son buenas noticias, esas son malas noticias, siguen siendo malas noticias. Las buenas noticias es que somos salvados gracias a lo que Cristo hizo, y esa obra perfecta fue capaz de satisfacer al Padre. Una obra que es perfecta y que no puede fallar. La obra de Jesús, y lo único que nosotros tenemos para hacer, lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra confianza en esta obra. Esto quiere decir que los creyentes somos personas absolutamente dependientes de la gracia y la bondad divina. Así que no podemos jactarnos de absolutamente nada, no podemos enorgullecernos de absolutamente nada. Esto tendría que hacernos las personas más humildes del planeta, sin embargo no somos esas personas. Seguimos pensando que podemos salvarnos a través de nuestro desempeño. Sin embargo, hay muchas personas que no les gusta pensar es que somos salvados únicamente por la gracia de Cristo. Pensar que esta enseñanza de que somos salvos solamente por gracia y que somos salvados solamente por fe puede hacer cristianos inconstantes, puede hacer que cristianos pequen. Y me resulta curioso que en el tiempo en el que se escribió el Catecismo de Heidelberg, también había estos cuestionamientos hacia la enseñanza de la salvación solamente por fe. Vean lo que dice la pregunta 64. ¿Pero esta doctrina no hace a los hombres descuidados y profanos? Dice la respuesta, no, porque es imposible que aquellos que están implantados en Cristo por la verdadera fe nos produzcan frutos de gratitud. Es una realidad que, aunque a muchos el Evangelio nos puede parecer algo hermoso, algo increíble, que somos salvados únicamente por el amor que Dios nos tiene, no por algo que podamos hacer para impresionarle. A algunos nosotros nos parece esto hermoso, pero para otras personas les puede parecer algo completamente loco. A algunas personas la idea de que para crecer en Cristo tengamos que recordarnos constantemente lo amados y aceptados que somos, no les parece la mejor manera de progresar. O sea, me estás diciendo que yo voy a dejar de desear cosas, que yo voy a dejar de portarme así, que yo voy a dejar de pecar así, únicamente recordándome lo que Cristo hizo por mí. No, eso no tiene sentido. Tal vez la idea de salvarnos por medio de nuestras obras, la idea de la religión, ser unas personas muy religiosas, que obran bien, que aparentan ser unas buenas personas, a lo mejor no era correcta, pero parecería ser más efectiva para animarnos a vivir una vida que moralmente agrada al Señor. ¿Se han pensado alguna vez eso? ¿Por qué deberíamos obedecer a Dios? ¿Por qué deberíamos vivir una vida agradable a Él? Si lo que yo haga no me salva, simplemente la obra de Cristo. La verdad es que la mayoría del tiempo seguimos pensando que el origen de nuestra aceptación delante de Dios está en nuestras obras y no en lo que Cristo hizo. Para algunas personas la idea de que somos aceptados por gracia no produce personas que anhelen, busquen y deseen obedecer a Dios. Y es que la idea del Evangelio nos puede llegar a padecer muchas veces odiosa, ¿están de acuerdo? ¿El Evangelio puede ser algo odioso para nosotros? Porque si no hay nada que yo pueda hacer que incline a Dios a bendecirme, a amarme, entonces eso significa que yo no puedo controlar a Dios. Muchas veces las cosas que hacemos en este mundo es una intención de controlar a Dios, es una intención de hacerle manita de puerco a Dios para que haga algo que nos favorezca. Pero si no hay nada en mí que pueda impulsar el amor de Dios más que su gracia, entonces no puedo manipular a Dios. Si me salvara en base a mis buenas obras, entonces tendría que existir un límite de lo que Dios me pide, ¿están de acuerdo? Yo hago cosas buenas, entonces tú me pides cosas buenas. Cuando yo dejo de hacer cosas buenas, entonces ya no tengo nada que exigirte. Pero mientras yo haga cosas buenas, tú me tienes que dar. Tendríamos derechos delante de Dios.
Hacemos nuestro trabajo y ahora por merecimiento propio mereceríamos un cierto nivel de vida. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces vemos a Dios como si fuera nuestro jefe? Si yo hago bien mi trabajo, si yo hago bien esto, entonces tú me tienes que pagar un salario. Vemos a Dios más con una visión de esclavo que una visión de hijo. Dios es tu padre. Dios te ama como un hijo. Y su amor no se basa en tu desempeño. Esas son buenas noticias. Pero si entonces somos salvos por gracia, entonces no hay forma en la que yo pueda manipular a Dios para que me dé lo que yo quiero. Y tampoco hay nada que no me pueda pedir. No hay forma en la que yo pueda manipular a Dios para que Él me dé lo que yo quiero. Y tampoco hay nada que no me pueda pedir. Si Él me salvó por gracia, entonces le pertenezco. No me pertenezco a mí mismo para hacer lo que yo quiero. Le pertenezco a Él. Y esto no es algo así como algo forzoso que tengas que hacer. Si tú realmente has comprendido tu condición antes de Cristo y tu condición después de Cristo, va a ser algo natural que va a salir de tu corazón. Entonces, ¿por qué a muchas personas les parece esta idea de ser salvos por gracia algo odioso, algo loco? Entonces, si somos solamente por gracia, salvados solamente por gracia y no por obras, ¿por qué no puedo vivir como me dé la gana? Si nuestra única motivación para vivir una vida de obediencia a Dios son las consecuencias de nuestros actos, entonces nuestra obediencia solamente está motivada por el miedo. ¿Están de acuerdo? Si lo único que nos motiva a vivir una vida agradable delante de Dios es las consecuencias que pueda tener mis actos, entonces realmente estamos obedeciendo a Dios por miedo. ¿Hay algo más que pueda motivarnos para vivir una vida que agrada al Señor, además del miedo? ¿Hay algo más? Probablemente un amor agradecido y reverente. Lo único que podrá motivarnos a agradar a Dios con nuestra vida, aunque sabemos que la salvación es un regalo, es comprender que este regalo fue infinitamente costoso. La salvación es gratis para ti, pero tuvo un precio muy alto. Dios mismo tuvo que dejar su gloria y pagar el costo de lo que tú no vas a pagar. Si al contemplar eso, tú quieres seguir viviendo como te dé la gana, eso es algo que depende de ti y de Dios. Depende que no has llegado a comprender esto, no has llegado a valorar esto, no has llegado a dimensionar el precio tan alto que Dios tuvo que pagar al hacerse cargo de tus consecuencias. Solamente el entender esto tendrá la capacidad de transformar nuestras vidas. Vean lo que dice la respuesta del catecismo. Es imposible que esta idea de la salvación por fe produzca cristianos inconstantes. Es imposible que aquellos que estén implantados en Cristo por la verdadera fe no produzcan frutos de gratitud. Si una persona cree que la salvación solamente por fe y solamente por gracia es una invitación a pecar, entonces podemos concluir que esta persona no ha entendido las malas noticias de nuestra verdadera condición ni las buenas noticias del Evangelio. Puede que tenga una comprensión general del amor de Dios, pero no ha entendido realmente la seriedad de su pecado ni el significado de la obra de Cristo en nuestro lugar. Ahora vean lo que dice Pablo en el versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos de Dios. Todo lo bueno que podamos llegar a tener en esta vida o llegamos a hacer en esta vida es gracias a Él. Nada es gracias a nosotros. Nosotros lo único que merecemos es la condenación. Si tenemos bendiciones en nuestra vida, es gracias al amor del Señor. Entonces no hay nada en nosotros que sea capaz de agradar a Dios, a menos que primero seamos regenerados. Y solamente cuando dejamos de poner nuestra confianza en lo que hacemos y comprendemos que somos aceptados únicamente por la obra de Cristo, solamente hasta que esto pase en nuestro corazón, hasta que dejamos de poner nuestra confianza de salvación en las cosas que hacemos y pensamos que eso es lo que nos puede salvar, y nos damos cuenta de que únicamente somos salvados por la obra de Cristo, es que podemos ser capacitados para hacer buenas obras. Esto es increíble. Aunque mis obras no puedan ser perfectas en consecuencia de mi pecado, cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, estas obras pueden llegar a ser agradables delante de Dios. Esto está increíble,
Porque muchas veces decimos, no sé si voy a animarme a hacer esto. Porque me acuerdo cuando Víctor habló conmigo de esta idea de que en 5 años pudiera tomar el pastorado de la iglesia. Yo le decía, Víctor, o sea, sí me gusta leer la Biblia, sí me gusta predicar, pero a veces también me gusta pararme aquí enfrente y hablar cosas y que las personas estén escuchándome. A lo mejor no todo lo que estoy haciendo lo hago para exaltar la gloria de Cristo. A lo mejor muchas cosas de las que yo hago las hago también para exaltar mi gloria. Pero ¿se dan cuenta lo que pasa? Jamás vamos a tener acciones completamente sin pecado. Si esperáramos tener o tomar una acción sin que nosotros hubiera pecado, ¿qué haríamos? Nada. En nosotros siempre va a haber pecado hasta que seamos completamente regenerados por Cristo cuando Él venga por segunda vez. Pero hasta este entonces seguimos conviviendo con el pecado de nuestro corazón. Sí, nuestro corazón está siendo regenerado día con día en un proceso de santificación que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Pero a pesar de eso todavía sigue habiendo pecado. Pero a pesar de eso, a pesar de que en nuestras obras pueda haber pecado, si ponemos nuestra confianza en Cristo, estas obras son aceptables delante de Dios y Dios las utiliza para ser de bendición para otras personas. Entonces, no se detengan en hacer cosas para el Señor, pensando si realmente lo que les está motivando es algo completamente puro. Si realmente lo que están haciendo es motivado al amor que se les ha ofrecido en Cristo, esas obras estarán bien recibidas por el Padre y Él las bendecirá y Él las hará multiplicar. Sin embargo, debemos recordar que aunque las buenas obras no tienen la capacidad de ponernos en una buena relación con Dios, esas buenas obras que tú puedes llegar a hacer al comprender tu gracia, el aceptado que eres delante de Dios, no tienen la capacidad de justificarte delante de Dios. Lo único que puede hacer eso es la obra de Cristo. Aunque entendemos eso, estas buenas obras son la consecuencia y la evidencia de que tenemos una fe viva. Fíjense, nuestras buenas obras son el fruto de la salvación que recibimos, no su causa. Y aunque aquellos que no producen buenas obras muestran que no tienen una fe que salva. Vean lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlos esta fe? Así lo decía también el reformador Martín Lutero, cuando enseñaba acerca de la salvación solamente por fe, solamente por gracia. Somos salvos solamente por fe, pero esta fe nunca viene sola. Se tiene que representar en obras. Vean cómo lo explica el pastor Tim Keller. Si creemos de verdad y confiamos en aquel que nos sirvió abnegadamente, Él nos transformará en personas que sirven a Dios y a su prójimo de forma sacrificial. Si en verdad creemos y confiamos en aquel que nos salvó y nos sirvió abnegadamente, Él nos transformará en personas que sirven a Dios y a su prójimo de forma sacrificial. Aunque Dios ya no demanda un sacrificio de nosotros, si de verdad llegamos a comprender el amor que se nos ha ofrecido en Cristo, querremos poner nuestra vida en servicio a aquel que lo dio todo por nosotros y también en servicio a los otros, a las demás personas en respuesta del amor que se nos ha ofrecido. Pero ¿cómo funciona esto? Si ya me has dicho que mi salvación es por medio de la gracia, si me has dicho que únicamente tengo que poner mi confianza en la obra de Jesús para poder producir obras que agraden al Señor, que estas no me salvan, pero agradan al Señor y Él las utiliza para bendecir a otras personas. ¿Cómo funciona esto? Me gustaría darles 2 ejemplos. Para muchos de nosotros pensamos que el tener dinero nos da estatus social y hace que las demás personas nos respeten. ¿Están de acuerdo? El dinero puede ser algo que nos haga sentir que tenemos el control de nuestras vidas, que tenemos el control y el poder de nuestras vidas. Y puede ser que nosotros veamos el dinero como algo, o nuestro corazón empiece a ver el dinero como algo en que confiar, como algo en lo que depositar nuestra confianza y seguridad. Sin embargo, tenemos el ejemplo, me gustaría que buscaran rápido en sus Biblias la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Tenemos el ejemplo en nuestras Biblias de cómo Pablo animó a la iglesia de Corintio a que fueran más generosos, a que dejaran de poner su seguridad en el dinero
y que pudieran dar de lo que ellos tenían. Vean lo que dice 2 Corintios 8, versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Se dan cuenta lo que está utilizando Pablo para animar a los corintios a ser generosos? Pablo no les está diciendo, yo soy un apóstol y como yo soy un apóstol, ustedes me tienen que hacer caso y tienen que donar y tienen que ser generosos. Tampoco les está diciendo historias que motiven su corazón, como diciendo, vean cómo sufren los pobres, vean lo que ustedes tienen, lo que ellos no tienen, sean generosos por esto. Pablo no está utilizando este argumento. ¿Qué está haciendo Pablo? Les está recordando el Evangelio. Piensen en la gracia de Cristo. Él, teniéndolo todo, lo dejó todo para entregarse a ustedes. Si ustedes piensan en lo que hizo Cristo por ustedes, van a querer dar de la misma manera que Él dio. Otro ejemplo, vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Y aquí Pablo está hablando hacia los matrimonios, en especial hacia los esposos, ya que por el contexto cultural de los efesios, muchos esposos trataban mal a sus esposas. Muchos los veían simplemente como una transacción económica, es decir, me caso contigo simplemente para tener beneficios, pero realmente no te amo, no me interesa. Algunos lo veían simplemente para poder obtener satisfacción sexual de sus esposas. Algunos las veían no como sus iguales, las veían como seres inferiores. Y vean el argumento que está utilizando aquí Pablo con los efesios. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Otra vez, Pablo no los amenaza, Pablo no les da ejemplos de cómo él puede vivir una vida perfecta en lugar de ellos. No. Otra vez Pablo va y les dice que pongan su mirada en el Evangelio. Ustedes van a amar a sus esposas, aunque a veces no se sientan motivados a amarlas. Cuando pongan su confianza en el Evangelio, cuando se den cuenta cómo actuó el verdadero esposo, que se entregó a sí mismo por amor de su esposa y se dio todo por ella. La solución a nuestra forma de actuar es que nos volvamos a enfocar en el Evangelio, es decir, en la generosidad de Cristo, que decidió dejar su gloria y venir en nuestra miseria por ti y por mí. La fe en el Evangelio da nueva forma a nuestras motivaciones, nuestro conocimiento de nosotros mismos, nuestra identidad y la forma en la que vemos el mundo. Hoy es un buen día para que volvamos a recordar el Evangelio, para que volvamos a centrar nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros, y que esto realmente tenga el poder real de transformar nuestros corazones y nuestras motivaciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de que no somos salvados por cosas que podamos hacer o dejar de hacer, porque si así fuera, Señor, tú sabes que no teníamos forma de presentarnos delante de ti. Tú eres consciente de eso, Señor. Tú sabes perfectamente nuestra verdadera condición, y a pesar de eso decidiste venir a este mundo, decidiste venir a nuestra vergüenza, decidiste venir a nuestra bancarrota espiritual y ser uno de nosotros para cargar sobre ti el precio de nuestra vida, el precio de nuestra reconciliación, el precio de nuestro perdón. Padre, que esto sea lo único que motive nuestras vidas, que esto sea lo único que transforme nuestros corazones, Señor. Que en verdad el Evangelio no simplemente tenga un poder transformador teórico, que pensamos simplemente en la teoría que el Evangelio puede transformarnos. No, Señor. Que en verdad nuestros corazones día a día sean transformados recordando la forma en la que tú nos has amado en Cristo. Gracias por este amor tan perfecto, gracias por este amor tan increíble, gracias por entregarte. Que no seamos cristianos inconstantes, que no seamos cristianos que busquen pecar y que no tomen en cuenta el sacrificio tan grande que tú pudiste hacer por nosotros. Padre, perdónanos. Venimos ante ti porque te necesitamos. Te necesitamos porque tú conoces el pecado que hay en nosotros. Hoy es un buen día para decirte que te necesitamos, Señor,
Padre, que el Evangelio no sea simplemente algo que comprendimos en el inicio, que el Evangelio sea algo que nos consuele día tras día cuando nos demos cuenta que nuestro corazón está buscando su salvación, está buscando ser completo en algo más que no seas tú. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos siempre en ti y en el amor que nos has mostrado en Cristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.